Regresamos, platicamos con el señor licenciado Damián Salazar Limón acerca de cuestiones de interés general. Hablamos del derecho fiscal, hablamos de impuestos. Señor licenciado, preocupa a muchos la cuestión penal fiscal. Eso debemos tenerlo bien presente, de que no solo habrá algunas cuestiones de recaudación, de multas, de recargos, sino andamos en la tablita y posiblemente seamos acreedores a sanciones graves penales de delitos del orden fiscal. Así es. Creo que es uno de los extremos del derecho fiscal. El girar una orden de aprehensión contra un contribuyente incumplido. En realidad son pocos los casos que se dan. Insisto, la relación del SAT con el contribuyente tiende a ser muy ordenada, tiende a ser muy cordial. Lo que pretende el SAT es cumplir sus metas de recaudación para sustentar el gasto público, ¿no? El gasto corriente. Son situaciones ya donde hay una notoria evasión, donde el fisco sabe que el contribuyente está actuando de mala fe, donde está buscando erosionar la base indebidamente. Es cuando ya involucra a su brazo ejecutor, la PGR, para ir a citar de manera no tan cordial ya a los contribuyentes. Sí, yo se lo pregunto con toda la mala intención de que usted me lo contestara, de que no solo hay sanciones de carácter administrativo, de multas, de requerimientos, de embargos, sino que se pueden agravar si hay verdaderamente conductas que concreticen la base de las cuestiones del orden penal, algunos delitos en especial que se contemplan, creo que en el Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal sí tiene su sección ahí de los pecados capitales. Una vez más, insisto, ya para que el SAT gire una orden de aprehensión, tiene que haber actos notoriamente perjuiciosos para el fisco federal. Y curiosamente, digo, ahorita que tocas el tema, no son tan difíciles o no son tan poco probables de actualizar los tipos penales que contempla la legislación fiscal. No, sí es mucho criterio de la autoridad cuándo accionar al brazo ejecutor penal y cuándo no. Eso definitivamente estoy de acuerdo, y de hecho hemos emitido varias opiniones donde se debería de menguar y atenuar un poquito de esa legislación, porque sí. Fíjese que me tocó un asunto donde llegó una contadora que no había dado el aviso de cambio de domicilio fiscal y traía un bronconón tremendo a nivel, porque me tocó hacer el amparo, pero ya traía una orden de aprehensión. Sí, es una de las conductas que al SAT no le agrada. Lo toma, mejor dicho, como que te estás escondiendo el SAT para evitar el pagar. Cuando destruyes contabilidad o lo ocultas, cuando cambias de domicilio fiscal sin dar aviso, pues obviamente se entiende que estás ocultándote del fisco. Oye, qué interesante lo que me dice. Ahora, ya con el nuevo sistema, pues ya no tenemos la posibilidad de destruir documentos fiscales, porque ya ni... Es más, yo ya las facturas no tengo ninguna. No, de hecho, antes que nosotros sepamos, el SAT ya sabe cuál es más o menos nuestra utilidad fiscal. Sí. Ya tiene nuestras facturas. Porque van directamente al SAT, ¿verdad? Así es. El SAT tiene control total de las facturas que emitimos, de los ingresos, de las erogaciones que metemos como deducciones. También son por factura. Tiene todos los datos de las erogaciones que hacen de los bancos, porque el banco informa al SAT igual. Entonces ya es ¿Y qué pasó con mi secrecía, mi confidencialidad y mi contabilidad? O sea, ¿mi contabilidad es mía y del fisco o es del fisco y mía? La secrecía es una reliquia de fechas pasadas. Sí. Cuando menos que el SAT no ande divulgando cuál es mi contabilidad. Yo creo que es lo mínimo que debe hacer, ¿no? Curiosamente, ese tema lo acabamos de tocar. Vino el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, y me tocó exponerle ahí el tema de la problemática de las devoluciones en el tema del IVA, de la obligación de llevar la contabilidad electrónica, de la obligación de subir esa contabilidad a la página del SAT. Entonces fue el tema de si en realidad había una seguridad
de que la información del contribuyente no iba a caer en manos de terceros, ¿no? Es algo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Que los datos de nuestros ingresos, de nuestras cuentas bancarias. Y hizo mención que el SAT tiene sistemas de seguridad en materia de softwares importantísimo, ¿no? Le ha invertido muchísimo en esa seguridad. Y básicamente hizo el comentario de que antes de que se subiera la contabilidad, pues ya tenía acceso a todas las declaraciones y demás y nunca se ha filtrado, o no se ha sabido un caso de que se haya filtrado la información por parte del SAT. Qué bueno que me lo dice, porque realmente son dos personas que nos conocen a fondo. Sí. La esposa y el SAT. Yo creo que el SAT un poquito más, ¿eh? Oye, toca usted cosas sumamente interesantes y novedosas. Hábleme de la contabilidad electrónica, que creo que es lo más moderno que tiene el SAT. Sí, digo, y hacíamos nosotros alusión en un grupo de consulta que tenemos, que habiendo tantos temas en los que pudiera el Estado mexicano invertirle en modernización, pues decidió meterle muchísima modernización a su sistema de recaudación. Ya nos impone la obligación de llevar la contabilidad en un sistema electrónico y subir esa contabilidad, las pólizas, los catálogos, a la página del SAT. Entonces, inmediatamente, mes con mes, el SAT ya tiene conocimiento, número uno, de las facturas que hemos emitido. Entonces, ya no le podemos mentir cuántos ingresos tenemos, al menos que estemos cobrando indebidamente en efectivo. Y con la contabilidad, pues ya sabe todos los movimientos contables que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cada vez se vuelve más difícil el incumplir, que creo que es en beneficio de todos, ¿no? A lo mejor queda mucho todavía por cuestionar de si la obligación de subir la contabilidad a la página del SAT, de llevarla, cumple con los derechos humanos contemplados en la Constitución o no. Es un tema que todavía está en debate en el Poder Judicial, en los juzgados de distrito y en la Suprema Corte. Creo que a lo mejor no es el tiempo aún, pero definitivamente para allá apunta el barco. O sea, definitivamente va a llegar un momento donde lo vamos a tener que hacer. He tenido conocimiento que algunos jueces de distrito dan la suspensión. No, de hecho ya hay jurisprudencia que se tiene que otorgar la suspensión. Sí. Se tiene que otorgar la suspensión para efectos de que no se suba la contabilidad electrónica a la página del SAT. Cuando nosotros acudimos al juicio de amparo este año, lo hicimos con dos vistas. Número uno, para obtener precisamente la suspensión y no tener que subir la contabilidad de la página del SAT hasta en tanto no se resolviera el juicio. Cuestión que nos fue otorgada por los juzgados auxiliares en el Distrito Federal, que son los que tienen el conocimiento de este juicio. Y número dos, con la intención de que una vez que lo conozca la Corte decrete que es inconstitucional el que yo le tenga que estar dando toda esta información al SAT sin que medie una orden firmada por autoridad competente, ¿no? Que es lo que estábamos cuestionando. Pues es una cuestión muy singular, porque dentro de la obligación de contribuir al gasto, yo voy a contribuir en la medida proporcional a mi ingreso y lo tengo que acreditar con algo. Pero lo que pasa es que en el sistema mexicano existe el principio de autodeterminación. Es decir, que a mí me corresponde decir cuánto me toca contribuir. Y este principio de autodeterminación se le suma el principio de buena fe. Es decir, que la relación entre el SAT y yo es de buena fe y a mí me toca decir cuánto me toca contribuir. Si bien cuánto me toca contribuir depende de la mecánica del impuesto que está en la ley. Eso era antes. Pero ahora que ya me fiscalizan, pues ya no me autodetermino, ya me determina mi propia información. Así es. Esa es la gran área de oportunidad que ha visto el SAT y que está moviendo toda la legislación y la normatividad secundaria a tratar de obligarnos a usar los medios electrónicos para que precisamente esa buena fe ya sea de alguna manera instantánea. Fíjese que un amigo fiscalista que trabaja con nosotros, el señor Juan José Cortés Sili, me dijo, le preguntas al invitado sobre aquellos impuestos que inhiben el consumo de productos calóricos que nos engordan, del alcohol, el tabaco, aquellas cuestiones perniciosas que van en contra de nuestra salud. Es decir, hay una tributación especial para que no comemos chicharrones, por ejemplo. Sí, el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, sí, es un impuesto de control que ha utilizado el Estado mexicano para inhibir ciertas conductas, ¿no? El consumo del tabaco, el consumo del alcohol. Si nosotros nos ponemos a revisar cuánto cuesta una cajetilla de cigarros, por ejemplo, o cuánto cuesta una cerveza, y vemos cuánto nos cobran
cuando las compramos de la tienda, pues vemos que el costo en realidad es muy bajo. Lo demás son impuestos, impuesto al valor agregado y el IEPS, que son 20% o 30% del valor del bien. Y esto obviamente para dos cosas. Número uno, inhibir su consumo, y número dos, el gobierno federal etiqueta ese ingreso para destinarlo ya sea al tratamiento de enfermedades que se dan con la obesidad, diabetes, hipertensión y demás, o para las enfermedades de los consumos de estos productos. Pues qué bien, ¿verdad? Si se provoca la enfermedad por el consumo, primero hay que inhibir el consumo y segundo, lo que se recaude, atender esos rubros. Definitivamente tiene una buena intención, por así decirlo. Todos estamos contentos en contribuir, estamos conscientes. Yo no personal, porque un día entrevisté a una otra persona y me decía, bueno, en tal país los impuestos son el 70% de tu ingreso, pero tú ya no te preocupas por casa, tú te preocupas por servicios, tu hijo nace y ya tiene asegurado un escaño en su universidad, un trabajo al momento en que lo requiera. Es decir, hay una correspondencia al alto impuesto con la generación de los servicios que son básicos para que una sociedad se desarrolle plenamente. Creo que ese paso no lo hemos dado en México. Estamos, usted me dice, en una recaudación feroz. Es decir, vamos a recaudar, te voy a revisar dónde compraste, pero y del otro lado, el gobierno está cumpliendo correlativamente con su obligación. ¿A dónde van los ingresos? Creo que ha tocado uno de los temas más controversiales, y yo lo decía el otro día en una plática que di. Tendemos a concentrarnos mucho en la ley de ingresos, en los impuestos que se recaudan, en la tasa, en los montos, y se nos olvida cuestionar la ley de egresos, ¿no? En realidad, el poner el dedo sobre el renglón de cómo se gastan los ingresos, creo que tiene un efecto importantísimo en cómo percibimos la afectación patrimonial que sufrimos para contribuir. En el momento en que nosotros empecemos a cuestionar no tanto cuánto nos cobran, sino cómo se lo gastan, creo que esa dinámica va a cambiar muchísimo la forma de pensar de los mexicanos y su intención de contribuir al gasto público. Definitivamente. Fíjese que lo primero que una persona común le pregunta, dice, bueno, ¿y para qué queremos 500 diputados? ¿Y para qué queremos 500 diputados de a 150,000 mensuales? ¿Para qué queremos 128 senadores? ¿Para qué queremos funcionarios de tan altos salarios? ¿Por qué no lo miden con el salario del trabajador, el salario normal de un profesional en cualquier rama de la actividad? Esos rubros siempre se soslayan por parte de los gobernantes. Sí, definitivamente insisto, el presupuesto de egresos nos enseña mucho de quiénes somos como país y hacia dónde pretendemos ir. Hay muchísimos gastos ociosos y yo pienso que es uno de los principales elementos que nos inhiben el contribuir, el que no vemos directamente el destino de nuestra recaudación, el destino de nuestros impuestos, ¿no? Vemos calles agrietadas con baches, escuelas a las que les hace falta muchos sistemas de cómputo. Creo que es una de las principales cuestiones por las cuales el mexicano todavía tiene esa reticencia, como lo dijo, esa aversión a contribuir al gasto público. Y también el nivel de satisfactores sociales. Hablamos y vemos en la televisión la macroeconomía, ¿no? Las reservas internacionales, pero la gente dice, bueno, y en la mesa de las familias mexicanas, ¿por qué no llegan esos beneficios? ¿No tendrá algo que ver en la recaudación y la distribución de la riqueza del país? Tener una forma para ir levantando, porque la democracia no se alcanza con el discurso, se alcanza con el bienestar. ¿No lo considera usted así? Claro que sí. Los mexicanos, según los estudios recientes que he visto, somos una sociedad feliz. No obstante, ¿no? Curiosamente. Es que somos de esos que nos reímos, el mexicano, de la muerte y de la vida y de las cosas trágicas que nos pasan. Pero ese es en el folclore. Pero en la realidad siguen faltando los satisfactores en la mesa de las familias. Sí, hay una tremenda disparidad entre la clase media y la clase
de escasos recursos, que cada día esa brecha se incrementa más. Creo que gran parte es debido a la falta de escuelas, a la falta de estudios, a la falta de oportunidades. Y es un rubro que obviamente el gobierno federal tiene que ponerle especial énfasis, ¿no? Tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. Sí, definitivamente creo que nos hacen falta canchas para hacer ejercicio y no andar de ociosos todo el tiempo. Y se han dado, este gobierno ha dado lugar a reformas, llaman estructurales. En el aspecto fiscal, ¿cómo la ve? Bueno, una de las reformas más importantes que había habido hace años fue la de 2014. Se eliminó el impuesto a los depósitos en efectivo, se eliminó el impuesto empresarial a tasa única, se eliminan la mayoría de los estímulos fiscales que existían, se dejó por ahí el estímulo a la deducción anticipada de terrenos cuando se desarrollan y se venden, pero creo que fue una reforma desafortunada todavía, no atiende a las grandes necesidades que tiene el país, como lo mencionaba, donde de la población económicamente activa solamente el 50% contribuye al gasto, ¿no? Entera sus impuestos de manera formal. Es un rubro que no se ha atendido, no se atendió el tema del IVA en los productos que son exentos o que son a tasa cero. Creo que son grandes áreas de oportunidad que tiene que atender la próxima reforma. Yo escucho en los diarios, en las noticias, que cada vez aumenta el número de pobres, pero también aumenta el número de ricos. Este país tiene de los ricos más ricos del mundo, aquí están. Y yo no me explico por qué generamos dentro del ámbito de esta pobreza del país a esas personas con tanto dinero. Lo que pasa es que hay una... Es hasta antimoral, ¿no? Es contra la moral. Ya lo decía el poeta, ¿verdad? No tiene derecho a disfrutar de la opulencia mientras alguien carezca de lo necesario. Y en este país la disparidad es una constante. Sí, hay una notoria inequidad en la distribución de la riqueza en el país. Insisto, es muy difícil hacer ese cambio en las posibilidades económicas de la gente marginada cuando no tiene acceso, tiene muy poco acceso a los estudios, tiene muy poco acceso en realidad a aprender nuevas destrezas que lo van a llevar a trabajos con una remuneración mejor, ¿no? Nos actamos de repente el gobierno federal de generar tantos empleos, pero son empleos con pagos. Que es su obligación generar, ¿sí? Y crear las condiciones para que las personas se desarrollen. No es ninguna gracia, como dicen los políticos, ni es un logro del gobierno, es una obligación constitucional. Así es, pero hay que cuestionar qué tipo de trabajo se está generando, ¿no? Pues con esas tasas impositivas, pues no es difícil generar empleos al 30% del impuesto sobre la renta, al 16% del IVA, pues ¿cómo? Sí. Y no obstante, tenemos esas tasas, somos uno de los países miembros de la OCDE que tenemos una recaudación menor per cápita. Entonces... ¿no sería un sentido contrario? ¿No recaudaríamos más si las tasas bajaran? Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Y es la intención siempre, cuando damos pláticas y cuando vamos a foros, creemos que hay que buscar la reducción de las tasas para precisamente ampliar y distribuir esa carga fiscal entre más contribuyentes. Porque si el pobre tiene ingresos, se vuelve un consumidor y ya es un contribuyente. Exacto. Más consume, más paga impuestos. Nos queda un minuto, una última reflexión, señor licenciado. Muchísimas gracias por invitarme. Creo que aquí la reflexión es nuestra obligación pagar los impuestos. Hay que buscar asesoría para pagarlos correctamente y no incurrir en ninguna omisión. Ningún susto. Así es. Se nos ha terminado el programa. Agradecemos infinitamente al licenciado Damián Salazar Limón, un abogado fiscalista joven egresado de nuestra Facultad de Derecho, por sus conocimientos, aportaciones, reflexiones y enseñanza. A nuestro público solo nos resta invitarlo para el próximo martes. Tendremos otro programa de corte jurídico, pero de interés general. Hasta entonces, buenas noches, señor licenciado. Muchísimas gracias. A la orden.